Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos aquí a su canal. Esta vez voy a hablar de un tema en el cual vamos a hablar de una contactada, Frances Swan, de un director de un director del Departamento de Transporte de Canadá y encargado del proyecto Magnet, el señor Wilbur Smith, y de dos satélites, entre comillas, satélites artificiales que estuvieron orbitando la Tierra a finales del 53 y en 1954. ¿Y cuál es el rol que tuvo esta contactada Frances Swan? Y también el rol del director del Departamento de Transportación del Canadá y encargado de los ovnis realmente del gobierno canadiense. Hablaremos también de unos seres, un ser que tuvo contacto con estas dos personas llamado AFA, de 6 pies, piel clara, cabello oscuro y ojos oscuros, que empezó su contacto con primero con la señora Swan en otoño de 1953 y le empezó a dar ya los mensajes en abril de 1954. Primero el contacto fue físico, después le dijo que se iba a comunicar con ella telepáticamente o por medio de canalización. En, en mayo de 1954, primero en abril fue el primer mensaje que se le dio a esta señora Swan. En mayo de 1954, ella fue a la casa de un almirante de apellido Knowles. Ella le dijo que estaba recibiendo mensaje, estaba teniendo comunicación con un ser extraterrestre que decía que tenía dos naves del tamaño de 200 millas orbitando la Tierra. Y como realmente en ese tiempo el gobierno de los Estados Unidos ya había detectado dos satélites no artificiales, perdón, no naturales alrededor de la Tierra, ya que de repente, estaban muy extraños y eran muy grandes. Y el gobierno sabía de esto, entonces querían, cuando esta señora habló y dijo esto, realmente se fueron sobre de ella, a investigar de qué estaba hablando esta mujer. Y bueno, esta señora, como les digo, ya hablaba de una nave, la M4, que estaba al mando de este ser que tuvo comunicación con ella, el ser AFA, es con la A, doble F y la A, que después entró en contacto con este señor, Wilbur Smith, era el encargado de los ovnis del gobierno de Canadá, era, como les digo, era director del Departamento de Transporte y aparte encargado del proyecto Magnet. Y también había otro contactado del cual no voy a hablar mucho, ya hablaré de él nomás en otra ocasión. El contacto era George Williamson. Y bueno, la otra nave, eran dos naves, la LM4, que estaba al mando de este ser llamado AFA, y la otra era la L11 a cargo del extraterrestre de nombre Ponar. Toda esta información que le estoy dando, amigo, la saqué de las cartas que ya fueron desclasificadas de esta señora. Se le recogió muchas cartas, y de unas cartas que últimamente también se han desclasificado y que se han recuperado de la biblioteca de Eisenhower. Se recuperaron desde el 2000, pero no habían salido a la luz, ya que es bien difícil llegar a ciertos documentos, pero gracias a Dios hay buenos amigos por ahí afuera. Y bueno, también en estas cartas que decía esta señora, supuestamente estos seres tenían base atrás de la luna, como ya lo viene diciendo Corey Goode, ya lo venía diciendo desde ese tiempo. Ya había un grupo de estas Breakaway Civilization, que supuestamente ya humanos que han estado aquí en la Tierra hace miles de años, que estaban yendo y viniendo a la Luna, que fueron los que ayudaron a los nazis y todo este tipo de cosas. Como ya les he hablado algo de ellos. Inclusive ya había una base lunar humana en la Luna, vaya. Bueno, pero estos seres querían tener algún tipo de contacto no con esa gente, quería tener contacto directamente con el gobierno de los Estados Unidos, ya que acuérdense que el MJ-12 era uno y Eisenhower era otro.
inclusive cuando bueno, aunque sí sabía más o menos Eisenhower lo del MJ-12, saben que él escondía muchas cosas, que llegó al grado Eisenhower de amenazarlos, que si seguían así escondiendo o teniendo sus secretos iba a ir inclusive a invadirlos con el ejército de los Estados Unidos, para que vean que había dos corrientes. Entonces estos seres querían entrar directamente en contacto con el presidente de los Estados Unidos, aunque ya se rumoreaba en ese tiempo, en 1954, que en febrero, que el presidente Eisenhower había tenido un encuentro con un grupo de extraterrestres en la base de Muro, pero creo no eran estos. Con nosotros que hizo pacto el presidente eran otros llamados events, muy diferentes, no como estos. Los events son también humanoides, pero no son los grises que ustedes están pensando. Events son otros, no están tan cabezones, tienen los ojos, son más parecidos a nosotros, pero más pequeños. Y bueno, también en esas cartas también habla de que ya en ese tiempo estos seres de los cuales tenían contacto AFA, esta civilización, estaban limpiando la tierra, ya que había otra nave encargada de E.T., con un extraterrestre que se llamaba Tyla, con Tyla, y que esa nave era la encargada de recolectar la basura. O sea, se estaba volando alrededor de la Tierra, y estaba absorbiendo la lluvia radioactiva que causaron las pruebas nucleares de los rusos, de los Estados Unidos, de Francia y de varios países. Y bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Es que me gustó lo que escribe en estas cartas esta señora, lo de la no intervención de estos seres. AFA decía que no iban a intervenir, realmente ellos nomás querían de alguna manera ofrecer su ayuda al gobierno, si aceptaban realmente aventar todo lo que tenía que ver con armas. No iban a dar tecnología, querían otro tipo de contacto, no lo tuvieron realmente. También dijo que no estaban aquí para como le digo, para intervenir, que nosotros teníamos que vaya a arreglar nuestros propios problemas, aprender de nuestras propias lecciones, y que solamente iban vaya a intervenir si realmente las cosas salían de control. Inclusive hay una carta que él escribe que explica al señor Wilbur Smith, dándole una explicación a alguien más. Le mandó esa carta, ya está desclasificada, donde decía que ese tal AFA había dicho: nosotros podemos separar la luna y volverla a juntar en microsegundos, nomás para que vean que tenemos tecnología para todo eso. Así que, como dando un tipo, no amenaza, sino diciendo: vean, nosotros podemos detener una intervención nuclear, así que, como diciendo, pórtense bien. Y bueno, todo esto se siguió. Lo sepultaron completamente. Y bueno, nomás quería hablar un poquito acerca de esto para que vean de qué se trata este comunicado. Le voy a leer un comunicado, como un resumen de esto que pasó en esos años. Y decía así, dice Francis Swan, una ama de casa sin ningún tipo de educación, de Elliot, Maine, de repente empezó a informar a la Armada que estaba recibiendo mensajes de los extraterrestres que estaban orbitando la Tierra en dos grandes naves de 200 millas, o sea, que medían 200 millas. Desde el principio, la Marina de los Estados Unidos, la CIA, la Fuerza Aérea, el FBI, el gobierno canadiense, todos se fueron sobre ella a investigarla, pero muy, muy serio, muy seriamente a esta señora la fueron a investigar. Esta pobre ama de casa, que realmente no tenía ningún tipo de educación ni nada, muy humilde la señora realmente, y pusieron mucho interés en este caso a la señora Swan, y se tomó pero más en serio cuando mandaron la CIA mandó dos oficiales, al oficial Robert Needham, y a otro que se llamaba Arthur Lunda, que era el director de la Centro Nacional de Interpretación Fotográfica, y realmente era el hombre que le comunicaba al presidente lo que pasaba acerca de los ovnis. Ellos dos fueron testigos de un platillo volador desde la ventana de la casa de la señora Swan,
Fue por la razón que se le tomó muy en serio a la señora Francis Swan, porque estos señores inclusive, el este ser extraterrestre le dio un mensaje a la señora y se lo dio a estos dos señores de la CIA. Existen estas cartas escritas de la mano de esta señora y todo. Y bueno, ahí fue cuando se dieron cuenta, vaya, causó un revuelo en la Casa Blanca, ya que la Casa Blanca ya venía siguiendo estos satélites, entre comillas, estas naves ya las venía siguiendo desde el otoño de 1953. Entonces, imagínense, sale esta señora y sale que todo coincide, pues el gobierno realmente se puso a investigar muy bien todo esto. Y bueno, en ese tiempo realmente en la Casa Blanca estaban las cosas muy revueltas. Estaban saliendo, había pasado en el 52 lo de los ovnis que volaron sobre la Casa Blanca. Empezó a salir un comunicador de la radio, habló habló algo así como que se rumoreó que el presidente Eisenhower había tenido reunión con unos seres extraterrestres en la base de Muroc. Y vaya, estaban las cosas muy revueltas. Y luego, para acabarla, también el mayor Donald Quijo, que era el director de la NICAP, algo así como la MUFON después, y que este señor realmente tuvo mucha fuerza, mucho peso este señor. Bueno, él dio un comunicado la primera vez, que él dijo que habló de unos ovnis sobre Washington, dos objetos gigantes, y luego en junio habló también de un comunicado acerca de un ovni gigante que estuvo sobre Washington y Baltimore. O sea, estaba viendo muchos avistamientos en el país. Y bueno, lo más que enojó, yo creo, al gobierno fue que el mayor Quijo anunció en una entrevista con la emisora nacional Frank Edwards que el radar de la Fuerza Aérea de White Sands había detectado posiblemente 2 satélites artificiales, como decimos, a finales de 1953, y que los científicos estaban trabajando muy arduamente para saber qué eran y de dónde venían. Y este mayor Quijo también informó que científicos canadienses estaban bien preocupados por esto, estaban en alerta, y pusieron a muchos observadores del cielo a estar alerta por si veían algo inusual. Entonces, esto realmente se estaba saliendo de las manos al gobierno de Estados Unidos. Y luego después salió una revista también el 23 de agosto hablando de estos 2 objetos que circulaban la Tierra a unos 400 millas y otros a 600 millas de la Tierra. Entonces los americanos pusieron al doctor Lincoln La Paz, experto astrónomo de la Universidad de Nuevo México. Y bueno, y luego ya para colmar, para llenar el costal, como dicen, en octubre también el New York Times ya empezó a publicar de los 2 satélites misteriosos. Acuérdense que se está hablando de satélites de 200 millas. En ese tiempo ya ni siquiera teníamos un satélite artificial como el Sputnik, que ya empezó a finales de los 50. En este tiempo estamos hablando de 1953-54. Entonces las cosas se empezaron a poner muy fuertes en la Casa Blanca. Y después este señor, el señor Wilbur Smith, que era encargado de la investigación de Canadá, en respecto a los ovnis, él entró en contacto con la señora Francis y supo que el Pentágono ya había localizado los grandes objetos de estos que hablaba la señora Swan, y que por eso le estaban siguiendo los pasos muy de cerca. Pues se convirtió en una de las personas más investigadas, le seguían los pasos por todos lados. La señora nunca escondió nada, no escondió. Ella todo lo que recibía lo daba a conocer. Una persona, dicen que era una persona muy humilde, que ella hizo su trabajo nomás, le pasó al costo, como quien dice, el mensaje al gobierno de Estados Unidos. Y bueno, después también hubo mucho revuelo en esos meses. También otro señor llamado John Bagby, que mandó un informe a
al planetario L de Chicago, en el cual informaba que él había visto 50 objetos. Algunos brillaban de color rojo y que calculaba que estaban orbitando la Tierra a 475 millas de la Tierra. Y bueno, todo esto salió en los periódicos más importantes de la nación. Hablaban en las noticias de la radio, ya que en ese tiempo, en los 50, todavía no estaba, tan sucia el periodismo como ahora, que están todos vendidos, que ahora no dan la información como en aquel tiempo. Sí tenían miedo, al grado de que, por ejemplo, hay un artículo que se llama, salió en la revista Newsweek, y bueno, en muchas partes, en varios, porque esta persona que escribió el artículo, el señor Stewart Alsop, bueno, este señor realmente era muy famoso en esos años. Sus artículos eran leídos por casi todo el país. Y bueno, escribió para el New York, el New York Herald Tribune, el Saturday Evening Post, la revista Newsweek, y bueno, un montón de columnas en diferentes periódicos y revistas, el cual realmente ya rompió, ya ahí al gobierno enojó bastante. Inclusive hay una carta desclasificada donde a estos dos hermanos periodistas se los hostigó bastante realmente, inclusive le rompieron sus amistades, ¿no? Ahí ya empezó ya más fuerte la hostigación, a enterrar todo esto, a encerrarlo completamente, a que no saliera jamás a la luz. Se fue, inclusive después hay una carta de ahí del señor Wilbur Smith, platica cómo a la señora Frances Swan la callaron, la amenazaron realmente, que si seguía hablando podía pasar algo. El señor se cayó completamente, no llegó a hablar más. Como les digo, esta señora siempre cooperó con el gobierno. Les dijo, bueno, yo nomás estoy recibiendo un mensaje y yo se los doy. Nunca quiso llamar la atención a ella ni nada. No lucró con esto, jamás lucró. Una persona muy humilde. Es por eso que les hablo de este contacto, de esta contactada, porque pues, así es como debe ser un contactado. Un contactado es eso, un mensajero. Tú llevas y traes y fue todo. Tienes que ser humilde, y fue lo que fue esta señora. Mucho después ya hubo más contactados que realmente se salieron. Empezaron ya a hacerse más gurú, a querer ser ellos el centro de atención, a ser los gurús. Y bueno, ya cuando se les acabó el contacto, porque eso es lo que pasa, te dan un mensaje, tú lo das y se acaba. Esto no es de que ya tú vas a ser escogido de la tierra para siempre, y no es así. Es por lo cual que todo esto del contactismo cayó por los suelos realmente, porque se llenó de charlatanes. Es muy parecido a lo que pasó con el espiritismo. Cuando había espiritistas verdaderos, después se llenó de charlatanes, y es lo que ha pasado últimamente también con el contactismo. Realmente después se hizo todo un mugrero. Hubo mucha manipulación, entraron estos seres oscuros y empezaron a manipular muchos contactados, que no digo que hay verdaderos. Inclusive hay documentos que están desclasificados quienes realmente pudieron ser verdaderos contactados, y en Latinoamérica sí hay varios, en Costa Rica, en Perú, en México, pero de hace tiempo, no nuevos, de hace tiempo, y se les siguió. Se les seguía muy de cerca, no crean que no, se les seguía muy de cerca. A todos los contactados verdaderos siempre andan detrás de ellos, no los dejan realmente hacer las cosas como deben ser. Ya cuando realmente este contactado sí fue verdadero, pero se les salió de la mano todo, y ya no tienen el contacto, pero quieren seguir haciéndose creer que son contactados, ya los dejan hacer lo que les dé la gana. Ya, más, inclusive les conviene más, porque así se desacredita solo. Así trabaja esto realmente. Entonces, como les digo, es por lo cual que, aunque últimamente se hacen llamar algunos contactados y todo eso, puede ser, como dicen ciertos informantes, que hay una tecnología ahí que se llama la voz de Dios, y que realmente engaña a muchas personas, les hacen creer que son contactados, y luego se les puede inclusive aparecer algo, inclusive hacerles aparecer algo, inclusive hacer hasta milagros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Inclusive ya esta señora en sus cartas decía eso, hablaba de eso, que tuvieran mucho cuidado, y sí se puede detectar realmente cuando está siendo de una manera manipulado, porque esta señora tuvo un contacto pero físico. Después era telepático,
o por medio de canalización, pero el primero, como lo ha dicho también los informantes de ahora, tiene que ser el contacto físico, tienes que tocarlo, sentir, o sea, que no desde un principio canalizas. Ahora, yo no digo que todos los canalizadores son malos, porque yo no tengo varita mágica para saber quién es quién y quién no, pero a mí realmente, si yo tuviera un contacto con alguien que no viera, yo jamás le haría caso, sabiendo de toda la tecnología que existe, de que hay unos seres realmente ahí que están bien avanzados más que nosotros. Yo no le prestaría mi mente a nadie, realmente batallaría. Ya lo hice y no me fue muy bien. O sea, realmente después te das cuenta de que sí, ya cuando aprendes, cuando pones los pies en la tierra, cuando te gradúas, que vas creciendo en la investigación, cada vez te haces un poco más escéptico, pero al mismo tiempo más creyente. Yo espero que me entiendan. Te haces escéptico para ti mismo, pero te haces creyente en que te das dando cuenta de que sí existe mucha manipulación, que el gobierno esconde muchas cosas y que realmente al ciudadano común lo tienen dentro de una burbuja, y ahí vive su vida, nace, trabaja, se cría, se reproduce y se muere, así. Y así es lo que le gusta a esta élite, que sean simplemente unos esclavos, que les trabajemos, que nos dan las migajas que quieren y ellos felices de la vida, haciéndose importantes, millonarios, viviendo una vida repleta de lujos ellos y su descendencia, y un 99% de la sociedad o de la población de la tierra cada vez se hunde más en la miseria, cada vez hay más muertos de hambre por todos los países del mundo, cada vez tenemos más problemas y bueno, nos dejan que nos estemos matando a nosotros cuando ellos están viviendo en otra realidad. Es por lo cual que muchos salimos a hablar de esto, aunque por ejemplo este tema que hablo pasó en los 50, pero tiene que ver mucho con lo que está pasando ahora. Realmente, ¿por qué? Porque al investigar estos temas yo me he dado cuenta, por ejemplo, de que tenemos un device o que una raza extraterrestre nos entregó la historia del cosmos y la historia de la Tierra. Me doy cuenta de que la historia que nos han enseñado no es verdad, no es como un cuento que nos han hecho creer, que nada de lo que vemos es realidad, y es por lo cual que cada vez yo seguiré yendo más y más y más a fondo. Ahora me faltan, pero no se imaginan, de archivos de leer, leyendo acerca de estas razas que han tenido acuerdos con los militares en Estados Unidos, y viendo la tecnología que le han dado. Gracias a Dios también están saliendo muchos informantes que están hartos realmente, porque ¿cómo va a ser justo que tú sepas toda esa tecnología, te bajas a la tierra, te retiras y luego realmente no pasa nada, no eres nadie? Ha pasado con muchos veteranos, van a la guerra, dan la vida por su país, y cuando regresan no puedes conseguir ni trabajo, no tienes ni cómo darle de comer a tus hijos, ni mantener una familia. Entonces mucha gente realmente está cansada, porque es demasiado, demasiada ambición para muy pocas personas. Y esas personas, mientras más tienen, más quieren. Pero yo también sigo pensando de que hay una manipulación, hay unos seres pero muy avanzados, que son los que nos han estado manipulando desde hace muchísimo tiempo, desde el principio. Aunque estaba oyendo una transcripción de un agente de seguridad o encargado acerca de esto, de todo lo que tiene que ver con los ovnis, con el presidente Reagan, y ellos mismos saben que estos seres los engañan a ellos. O sea, se imaginan, si engañan al propio gobierno, a estos malvados, ¿qué no harán con nosotros? Realmente ya les traeré esa transcripción donde está hablando el presidente Reagan, y fue después de que dio ¿se acuerdan? ¿Cómo se dice? Entrevista, no fue entrevista, sino un speech ahí en la ONU, una conferencia, que habló que si tuviéramos una guerra con extraterrestres y todo eso. Bueno, antes de eso hay una transcripción, ya la sacaron, o sea, la sacaron,
y la tengo toda la transcripción completa de lo que estaban hablando acerca de estos events, de estos extraterrestres que tuvieron, que tuvo reunión, que tenían acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos, con los militares, y realmente ellos mismos saben que les han engañado a ellos. Y hay muchísimo más, hay mucho más por sacar, todo esto se los voy a dar. Y bueno, ya no quiero tardarme mucho. Quería hablarles nomás de este caso de los satélites, que eran dos naves de 200 millas. El gobierno sabe que hemos estado siendo visitados desde hace muchísimo tiempo. Ahora ya saben que realmente los extraterrestres han estado manipulando la Tierra desde casi su formación. Ya hablaremos más de eso, hablaremos un poquito más de la verdadera historia de la humanidad. De este libro azul, perdón, de este libro amarillo que les digo, así le dicen nomás, pero no es un libro, es un device, como le digo. La persona que habló, entre comillas, se llama Sherman, pero no es su nombre, nomás así explica cómo se trabaja, cómo se trabajaba, cómo se abre, cómo da las imágenes en tercera dimensión de toda la Tierra. Inclusive habla de cómo fueron a ver cómo crucificaron a Cristo. Y bueno, hay unas cosas importantísimas que las quiero compartir con ustedes. Está la historia, es grande, es larga. Y bueno, como les digo, hay muchos archivos que he estado viendo, en veces me desvelo mucho, nada más que a lo mejor ahora me oyen un poco mal, más cansado, realmente no me ha ido muy bien. Esta enfermedad me está fregando mucho, entonces hago todo lo posible, amigos, y es por lo cual que ayer ni antier subí nada. Pero bueno, aquí estoy un poquito ya mejor y seguiré sacando más archivos. Voy a hablar de muchos temas que no se han hablado jamás en español. Información, quiero compartirla con ustedes. Ahora, con esto no le digo que me crean, no me crean, mejor investiguen, sigan ustedes investigando. Lo único que sí les puedo prometer es que se las voy a dar sin que pedirles nada. Y si lo único que les pido es que no sean groseros nomás, que si les gusta esta información, tómenla, y si no, tírenla, aviéntenla. Puede ser desinformación, a lo mejor, lo que sea. O sea, yo nomás estoy tratando de dar información que a ustedes en español no se les da. Si yo fuera otro, escondería toda esta información, estos archivos, y me fuera a dar unas conferencias y hacerme un dinerito. Pero no, estoy seguro que si haría eso, se me acabara todo esto, se me acabaría toda la información que me dan. Así que abrazos y hasta muy pronto, y hasta el siguiente video. Hasta luego. Primero el contacto fue físico, después le dijo que se iba a comunicar con ella telepáticamente o por medio de canalización. En mayo de 1954, primero en abril fue el primer mensaje que se le dio a esta señora Swan. En mayo de 1954, ella fue a la casa de un almirante de apellido Knowles. Ella le dijo que estaba recibiendo mensaje, estaba teniendo comunicación con un ser extraterrestre que decía que tenía dos naves del tamaño de 200 millas orbitando la Tierra. Y como realmente en ese tiempo el gobierno de los Estados Unidos ya había detectado Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos aquí a su canal. Esta vez voy a hablar de un tema en el cual vamos a hablar de una contactada, Frances Swan, de un director del Departamento de Transporte de Canadá y encargado del proyecto Magnet, el señor Wilbur Smith, y de dos satélites, entre comillas, satélites artificiales que estuvieron orbitando la Tierra a finales del 53 y en 1954. ¿Y cuál es el rol que tuvo esta contactada, Frances Swan? Y también el rol del director del Departamento de Transportación del Canadá y encargado de los ovnis realmente del gobierno canadiense. Hablaremos también de unos seres, un ser que tuvo contacto con estas dos personas llamado Afa, de 6 pies, piel clara, cabello oscuro y ojos oscuros,
que empezó su contacto con primero con la señora Swan en otoño de 1953 y le empezó a dar ya los mensajes en abril de 1952, satélites eh, no artificiales, perdón, no naturales alrededor de la Tierra, ya que de repente, estaban muy extraños y eran muy grandes. Y el gobierno sabía de esto, entonces querían, cuando esta señora habló y dijo esto, realmente se fueron sobre de ella, bueno, a investigar de qué estaba hablando esta mujer. Y bueno, esta señora, como les digo, ya hablaba de una nave, la M4, que estaba al mando de este ser que tuvo comunicación con ella, el ser AFA, es con la A, doble F y la A, que después entró en contacto con este señor, Wilbur Smith, era el encargado de los ovnis del gobierno de Canadá, era, como les digo, era director del departamento de transporte y aparte encargado del proyecto Magnet. Y también había otro contactado del cual no voy a hablar mucho, ya hablaré de él nomás en otra ocasión. El contacto era George Williamson. Y bueno, la otra nave, eran dos naves, la LM4, que estaba al mando de este ser llamado AFA, y la otra era la L11, a cargo del extraterrestre de nombre Ponar. Ponar. Toda esta información que les estoy dando